bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Mi nombre es Luz María Saucedo y les agradezco que nos acompañen en un programa más. El día de hoy hablaremos del debido proceso y la justicia penal para adolescentes. Para hablarnos de este tema nos acompaña la doctora Sofía Cobo, quien es profesora investigadora en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sofía, muchas gracias por venir, bienvenida. Muchas gracias, Luz, con mucho gusto. Sofía, este es el nombre de una publicación que está por salir y que es de tu autoría. Platícanos por qué decides escribir un libro con esta temática y con este título en específico, ¿no? Debido proceso y justicia penal para adolescentes. Sí, bueno, pues sí es importante remontarnos un poco a la reforma constitucional del 2005, en donde se modifica el artículo 18 constitucional, en donde concretamente se crea el llamado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes Infractores. Esta reforma, en su artículo segundo transitorio, establece la obligatoriedad para cada estado de la República y en materia federal de crear leyes y códigos en materia de justicia para adolescentes armonizados a la reforma constitucional del 18 constitucional, del llamado Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Les da una vacatio legis tanto a la Federación como a los estados de 6 meses para la creación de estos documentos normativos, y los estados cumplen con esta disposición, pero la Federación se atrasa un poco en este sentido y es posteriormente que se crea primero la ley federal del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, pero en el intermedio entre la entrada en vigor de esta ley federal se modifica el artículo 73 constitucional, fracción 21ª, inciso C, incluyendo la materia de justicia para adolescentes dentro de las materias competencia del Congreso de la Unión para crear legislaciones nacionales homologadas, una legislación homologada en materia de justicia para adolescentes. Entonces, esta reforma constitucional se da en julio del 2015, que justamente es lo que trae como consecuencia que se cree la llamada Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, la cual se crea a partir de junio de este año, del 2016, y bueno, pues resultó para mí importante realizar un análisis de la Ley Nacional en materia de garantismo en procedimiento penal para adolescentes y ver si esta ley se adaptaba principalmente al principio de debido proceso. Pues esto también, en cuanto hemos visto como la evolución y las necesidades de por qué estudiar y por qué hablar del sistema de justicia para adolescentes, pero platícanos un poquito, haciendo historia, ¿cuál es la situación o cuál ha sido históricamente la situación de los jóvenes infractores en algún tiempo, que así se les llamaba? ¿Qué es lo que ha pasado en México? Entonces, saber también si a partir de 2005 es que se les toma en cuenta o ya había algún tipo de sistema que no, aunque no estuviera alineado a estos. Ok, sí existía un sistema, el trato que se le daba a los adolescentes en conflicto con la ley, también denominados, era un sistema de corte tutelar o tutelarista, que coincidía con un paradigma criminológico de corte positivista, en donde se le tomaba o se le consideraba al menor de edad, al adolescente, como objeto de protección, en donde el Estado en un momento determinado suplía lo que se denominaba la doctrina del pater familiae o de justamente la patria potestad, suplía la patria potestad de los padres y ejercía, ¿no?, con su imperio el poder estatal, y con ello, bajo este sistema tutelarista, es que denominaba o consideraba al adolescente como objeto de protección, y es ahí que se violaban en un momento determinado varios principios y derechos humanos de los adolescentes en virtud de que el sistema que se les aplicaba era un sistema de corte administrativo, no era un sistema de corte jurisdiccional.
Al no ser un sistema de corte jurisdiccional, se le restringía al adolescente de los principios fundamentales del debido proceso, y al restringírsele de estos principios fundamentales de debido proceso, se vulneraba el derecho a la tutela judicial efectiva y, por tanto, no se consideraba a los adolescentes como sujetos de derechos. Posteriormente, tras la creación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, es justamente cuando, en 1989, es justamente cuando no solamente en nuestro país, ¿no?, sino a nivel internacional, empezamos un proceso de reconocimiento del niño, niña y adolescente como sujetos de protección. Al considerarlos sujetos de protección, cambia totalmente el paradigma criminológico en torno al sistema de justicia penal para adolescentes a un paradigma de corte garantista, a un paradigma de corte crítico, justamente en base al sistema anterior, en donde se considera al niño, niña y adolescente como sujetos de derechos. Por lo tanto, el sistema procesal que va a impactar va a ser un sistema jurisdiccional en donde va a ser un juez especializado con autoridades especializadas en el sistema, las encargadas justamente de conocer todo el procedimiento penal para adolescentes, pero sobre todo cuidando cada uno de los principios procedimentales que también son aplicados para los adultos, pero justamente yo ahí me baso en este libro, en esta investigación, en el principio de debido proceso y en este procedimiento penal diferenciado, reforzado, ya que según disposición constitucional, los niños, niñas y adolescentes tienen los mismos derechos que los adultos y más por considerárseles sujetos en desarrollo en base al principio de interés superior del menor. Entonces, esta ley que ya está, la Ley Nacional del Sistema Integral, ¿aplica solamente para adolescentes o ya estamos hablando de niños, niñas y adolescentes? Sí, solamente para adolescentes. Recordemos que en la reforma constitucional del 2005 al 18, cuando se crea el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, es que uno de los grandes aciertos de esta reforma constitucional es homologar las edades o la edad en donde a un menor de edad se le considera imputable, ¿no? Es decir, sujeto a responsabilidad penal, que es uno de los principios en que se sustenta esta nueva ley, el principio de responsabilidad. Yo siempre digo, es un principio de responsabilidad diferenciada. ¿Por qué? Porque al adolescente, en base a este nuevo sistema, no se le puede aplicar un principio de responsabilidad absoluta como al adulto, justamente por esta característica fundamental, que es considerarlo como sujeto en desarrollo. Por tanto, el artículo 18 constitucional es muy claro al establecer que solamente son sujetos a este sistema integral de justicia para adolescentes los menores de edad de entre 12 y, yo siempre digo, 17 años cumplidos, porque habla de 12 a 18 años, pero recordemos que son 18 años incumplidos, ¿no? O sea, son justamente los que cumplen 18 años, ya son considerados... al cumpleaños. Exactamente, o sea, ya son considerados como adultos, por lo tanto ya son sujetos a responsabilidad penal y ya son sujetos a un procedimiento penal para adultos. Y hay otro... ¿Eso es mundial? ¿Este rango de edades para considerarlos adolescentes? No, de hecho, bueno... la Convención Internacional de los Derechos del Niño habla del concepto de niño, niña y adolescente como los de entre 0 y 18 años incumplidos, pero ya cada uno de los estados ha creado un inter, ¿no? Si así me lo permites, un inter de edad entre quienes son considerados ya sujetos a una responsabilidad penal y quienes no lo son. La verdad es que México ha sido observado principalmente por el Sistema Internacional de los Derechos Humanos del Niño en el sentido de que su límite mínimo, que son los 12 años, es menor
al límite estándar establecido por la mayor parte de países en el mundo, que es a partir de los 14 años. Nosotros la verdad es que sí, nuestro límite mínimo es un límite menor, 2 años menor, al límite estándar establecido a nivel internacional. Pero bueno, nos salva un poco el tema de que justamente el mismo 18 constitucional establece que las medidas de orientación, protección y tratamiento, que así les llama la Constitución, aunque la Ley Nacional del Sistema Integral les llama medidas sancionadoras, solamente las privativas de la libertad pueden ser individualizadas para los adolescentes mayores a 14 años. Entonces, los menores a 14 años, los de entre 12 y 13 años, solamente pueden ser individualizados a una medida que no es alternativa a la privación de la libertad. Sofía, ya a lo largo de este bloque hemos mencionado algunas de las legislaciones aplicables. Yo quisiera que me dijeras, en el momento de hoy, el que estamos viviendo, ¿cuál es la legislación aplicable en México y si existe regulación o normatividad internacional? Ya me hablabas de la Carta de los Derechos del Niño Niño, Niñas y Adolescentes, pero ¿qué otra legislación es aplicable a la justicia para adolescentes? Bueno, recordemos que es justamente el artículo 18 constitucional, ¿no?, el que crea a partir del año 2005 el Sistema Integral de Justicia para Adolescentes Infractores. Y justamente en base a este artículo 18 constitucional, cuando fue reformado, como lo dije hace un momento, en el segundo transitorio se estableció la obligación tanto de la Federación como de los estados a crear leyes secundarias al artículo 18 constitucional, aunque ya dijimos en el 2015 se crea o se homologa una legislación nacional. Por lo tanto, justamente a partir del 18 constitucional, la ley especializada en materia de justicia para adolescentes sería la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, aunque sabemos que a partir de su entrada en vigor, esperamos justamente que los estados de la República expidan su declaratoria de inicio de vigencia de esta ley y justamente también podríamos establecer algunas otras leyes de carácter internacional que le llamo yo o se le llama en el sistema internacional el corpus juris en materia de protección a los derechos del adolescente o de la infancia más bien, que son a partir de 1989 la Convención Internacional de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, pero también hay una serie de reglas y de principios como justamente las reglas de Beijing, las reglas de Tokio, que no son específicas en materia de justicia para adolescentes, pero hablan de las alternativas a las penas privativas de la libertad, ¿no? Y entonces es importante considerarlas dentro del corpus juris en materia de protección a los derechos del adolescente en conflicto con la ley, las directrices de Riad, y bueno, pues también hay un documento muy importante que son las reglas mínimas de la ONU para la protección de los adolescentes privados de la libertad. Sofía, y entonces la ley nacional en México apenas está comenzando, o sea, todavía no se está aplicando en la totalidad de nuestro país. Sí, pues estamos justamente en este momento en la espera de las declaratorias de cada uno de los estados para la entrada en vigor de la ley nacional. Perfecto, Sofía, tenemos que hacer una pausa, pero volvemos con el tema. Al auditorio, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACYPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACYPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros y el canal judicial a través de sus redes sociales que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa
y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invitamos a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando del debido proceso y la justicia penal para adolescentes. Y nos acompaña la doctora Sofía Cobo. Sofía, ya hablábamos de cuál es la legislación aplicable y hablábamos de la nueva ley, ¿no? La reciente ley nacional del Sistema Integral para Adolescentes. Yo quisiera que me dijeras por qué quedó hasta el final, ¿no? ¿Por qué bueno, si quieres, de inicio hablamos de cómo impacta la reforma del sistema de justicia penal a la justicia para adolescentes, y también en esta reforma del sistema de justicia penal para convertirse en el sistema acusatorio, pues hay pues un bloque de leyes que tiene que ir saliendo y justo sale al final esta Ley Nacional de Justicia para Adolescentes. ¿Por qué quedó hasta el final? ¿Cuáles son los cambios del sistema de justicia para adolescentes con el sistema acusatorio? Y cómo es que va para adelante, ¿no? Ok, bueno, pues mira, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes fue justamente publicada junto con la Ley Nacional de Ejecución Penal en junio de este año. Es muy reciente. A días de que ya se cumpliera el plazo. Es muy reciente, a días justamente que se cumpliera el plazo. A ver, en el tema ahí sí es interesante hacer una distinción en el tema de ejecución y en el tema de adolescentes. En el tema de ejecución sabemos que desde la reforma original del 73 constitucional, que fue justamente en 2013, se establecen esas tres materias: la procedimental penal, los mecanismos alternativos de solución de conflictos y la ejecución de penas como materias competencia del Congreso de la Unión para crear legislaciones nacionales, ¿no? Que también se les denominaron en un momento únicas, ¿no? Pero todavía la materia de justicia para adolescentes no estaba incluida en esta reforma original del 73 constitucional. Es justamente, como se los decía yo hace un rato, hasta el 2015, julio del 2015, cuando se modifica el 73 constitucional, inciso C, fracción 21ª, y se aumenta a estas tres materias la materia de justicia para adolescentes. Por lo tanto, la materia de justicia para adolescentes prácticamente tuvo un año, ¿no? Un poco menos de un año, desde la modificación del 73 constitucional, fracción 21ª, inciso C, hasta su entrada en vigor, pues le faltó, ¿no? Un mes, concretamente 11 meses, para la elaboración de esta ley. Entonces yo creo que, bueno, pues es un proceso relativamente normal, cosa que no sucedió, por ejemplo, en materia de justicia para adolescentes, en materia de ejecución penal, ¿no? De sanciones penales, en donde recordemos que las dos materias que lo acompañaron, que fue mecanismos alternos de solución de conflictos y procedimental penal, bueno, pues rebasaron el tiempo para la creación justamente de su legislación secundaria. El Código Nacional fue primero que justamente la Ley de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Sin embargo, sabemos que la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales, a pesar de que fue debatida su primera iniciativa junto con las iniciativas del Código Único Nacional de Procedimientos Penales, fue hasta estos meses, justamente con la materia de justicia para adolescentes, que se aprueba, ¿no? e inicia justamente su vigencia en algunos temas específicos, porque sabemos que los transitorios de la Ley Nacional de Ejecución Penal establecen la entrada en vigor por materia, por artículos, no es de un día para otro, justamente a diferencia de otras leyes, la entrada en vigor. Entonces yo creo que el proceso de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes es un proceso relativamente corto, ¿no? Y dentro de los límites establecidos, el normal, cosa que no sucedió con
con la materia de ejecución. El sistema de justicia penal acusatorio no hubiera estado completo si no hubiera salido esta ley. O sea, el sistema de justicia penal para adolescentes va dentro del sistema de justicia penal acusatorio. Sí, de hecho, correcto? El primero transitorio, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, así lo indica, justamente como lo acabas de mencionar, ¿no? Que el sistema es parte del sistema acusatorio, ¿no? Por lo tanto, el sistema, como tú lo indicas, el sistema acusatorio adversarial no hubiese estado completo, ¿no?, al inicio de su vigencia, en junio de este año, sin la materia de justicia para adolescentes. Por lo tanto, formó parte de este paquete, ¿no? Sabemos que también hubo reformas a la llamada miscelánea penal, concretamente al Código Nacional de Procedimientos Penales y otras leyes en ese mes. Y bueno, justamente la materia de ejecución penal y la materia de justicia para adolescentes eran materias importantísimas para la entrada en vigor de este sistema acusatorio adversarial, aunque también aquí es importante indicar y en base a la pregunta original que la materia de justicia para adolescentes fue una materia, como se los dije al inicio de la intervención, que desde el 2005 sufrió reformas al 18 constitucional. Si hacemos un poquito cuentas, nos daremos cuenta que fue una reforma anterior a la del sistema, sistema acusatorio adversarial, a la del sistema de justicia penal, que fue en 2008. Yo siempre creo y he considerado que justamente la materia de adolescentes es justamente un fundamento del sistema acusatorio adversarial y fue anterior a la reforma, ¿no? Por lo tanto, para los estados de la República que crearon sus leyes y sus códigos en base al sistema acusatorio adversarial, ya llevaban, ¿no?, ahora sí que un tramo conocido del nuevo sistema de justicia penal acusatorio antes de la reforma del 2008. Algunos de los estados no reconocieron estas características, estos principios del sistema para adolescentes y bueno, pues ellos con la entrada en vigor del 2008 y después ahora con la ley nacional y con la reforma en 2015 del 18 constitucional que ya establece constitucionalmente la obligatoriedad de la creación o de la aplicación de los principios de oralidad y acusatorio dentro del sistema de procesal penal para adolescentes, ya tenemos que hacerlo por disposición constitucional, pero para los estados de la República que desde el 2005, 6 meses después, crearon sus leyes secundarias en base justamente a estos principios acusatorios adversariales, ya tenían un tramo estudiado en base a la reforma. Por lo tanto, tu pregunta es muy interesante porque hay que conceptualizar no solamente a la reforma del 2005, a la del 2008, a la del 2011 y a la del 2015 como reformas constitucionales que armonizan lo que hoy ya podemos decir es un sistema integral de justicia. ¿Por qué se habla de una ley nacional del sistema integral? ¿Por qué es integral? Ok, una de las características más importantes del sistema, y no solamente el sistema de justicia penal, sino el sistema de protección a los derechos humanos de la infancia, es la integralidad, la protección integral del menor, ¿no?, del menor de edad. Por lo tanto, el menor de edad debe de ser visto desde todos sus ámbitos, que es una de las características de la integralidad, ¿no?, desde el ámbito psicológico, desde el ámbito educativo, desde el ámbito biológico, ¿no? Y también otra característica de la integralidad del sistema es que no solamente la familia es la encargada o debe de ser la encargado responsable del desarrollo del adolescente o del menor de edad, niño o niña, sino también la sociedad, que es importantísima, la participación de la sociedad y, ojo, del Estado, ¿no?, en un ejercicio de subsidiariedad. Fíjate que estuve echando un ojito en la ley y también yo pensaba que era integral también, porque ahí dentro de la misma ley vienen todos los temas del sistema de justicia penal, el tradicional, no el de adolescentes. Viene una parte de ejecución. La ley te va diciendo, y esa es una pregunta, la ley te va diciendo
cómo debes de llevar el proceso de justicia para adolescentes, o sea, un estilo Código Nacional de Procedimientos Penales, pero para adolescentes, porque el Código de Procedimientos Penales, el Código Nacional no aplica para los adolescentes. ¿Toda esa información está dentro de esta ley? Sí, de hecho la Corte justamente en su análisis de la reforma del 2015 establece los alcances de la reforma del 2015 y dice que el sistema integral es considerado así porque no solamente se va a considerar el procedimiento penal, sino también incluso habla, y es importante tu comentario y tu pregunta, habla de la prevención del delito. Habla de prevención, claro, es como muy completa, es una ley pues muy ambiciosa, sí, no sé si puede decirse esto, ¿no? Es una ley que en base justamente a uno de los principios más importantes del sistema, que es el principio de especialidad del sistema, habla desde las políticas públicas y cómo deben de ser encaminadas las políticas públicas en materia de prevención del delito en adolescentes y, ojo, ¿no? Y esto es muy interesante, habla de todo el procedimiento penal desde la sede ministerial hasta la sede jurisdiccional y habla del procedimiento tanto administrativo como jurisdiccional en materia de ejecución de penas. El único código que a lo mejor sería operable tanto para adolescentes como para adultos sería, o la única materia sería la materia justamente sustantiva penal, ¿no? Los códigos penales, aunque si fuéramos un poco más ambiciosos al respecto, bueno, pues nos iríamos todavía más a la especialidad y se crearía, ¿no? Claro, sobre todo por lo de las penas, ¿no? Tendría que ser las penas tendrían que ser distintas a las del Código Penal. Y esas sí están determinadas, ¿no? En la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes habla de un sistema de individualización de las medidas sancionadoras muy específico, muy concreto en materia de adolescentes. Pero la materia sustantiva penal, concretamente en materia de tipos penales, sí sigue operando la materia de adultos, pero todas las demás, desde prevención del delito hasta administración de justicia en sede administrativa como jurisdiccional, hasta la ejecución de las penas y la individualización de las medidas sancionadoras, y la individualización de las mismas es materia de la ley nacional. Sofía, ¿nos podrías platicar un poco acerca de cuáles son las funciones del sistema integral? O sea, ya adentrarnos un poquito en las funciones. Sí, bueno, pues la característica principal del sistema integral de justicia para adolescentes es limitar la facultad punitiva del Estado, limitar justamente este ejercicio extralimitado del poder y con ello violentar lo menos posible los derechos y las garantías del adolescente en conflicto con la ley. Por lo tanto, lo que tiene la función primordial de este sistema en base al principio de debido proceso es justamente otorgarle una especie de garantías procedimentales desde su detención hasta la ejecución de su medida para que el adolescente tenga mecanismos de protección a sus derechos humanos. Podríamos hablar, por ejemplo, de qué es lo que sucedía antes o por qué es necesario garantizar esto. En algún momento no se garantizaba. No sé si puedas platicarnos de algún ejemplo, por decir. Sí, justo como lo comentamos hace ratito un poco en el cambio de paradigma o en el cambio del sistema del tutelarismo al garantismo, es justamente en donde hay también un cambio en el sistema procedimental, ¿no? En el sistema de cómo el Estado procesaba, ¿no? a los adolescentes en conflicto con la ley. Sabemos que anteriormente, históricamente, bajo el modelo tutelarista, era un procedimiento de corte administrativo, ¿no? En donde un consejo tutelar establecía, bajo el principio de la doctrina de la patria potestad, el control justamente de esta tutela, ¿no? Por eso se llama tutelarista, de esta tutela, suplía, ¿no? a los padres en un momento determinado y ejercía un control sobre los adolescentes. Entonces, siempre se ha dicho que con el pretexto de
de protegerlos, se violentaban sus derechos porque ellos no tenían, sobre todo sus derechos procedimentales, sus derechos de la tutela judicial efectiva, porque entonces ellos no tenían facultad de protegerse, ¿no? De protegerse jurisdiccionalmente. Un caso paradigmático es el caso Gold en Estados Unidos, en donde justamente un menor de edad es procesado, sentenciado, individualizado una pena privativa de la libertad, sin ninguna garantía del debido proceso, y justamente en un comparativo, si hubiera cometido el mismo delito un adulto, la pena para el adulto hubiese sido incluso hasta inferior a la que se le estaba individualizando a este adolescente en Estados Unidos. Por lo tanto, justamente su abogada, ¿no? Recurre el fallo, y justamente en este recurso es que lo gana, y ahí es cuando vía jurisdiccional se les reconoce no nada más a este adolescente de apellido Gold, sino a todos los adolescentes en conflicto con la ley en Estados Unidos. Se les reconocen a partir de este caso paradigmático el ejercicio de los derechos procedimentales y de las garantías establecidas en un procedimiento penal. Caso contrario sucede en México, ¿no? En donde justamente un adolescente de apellido Castañeda también es procesado, ¿sí? Y es individualizado a una sanción privativa de la libertad, y lo que hace la Suprema Corte o la Corte en nuestro país es realizar un análisis de la ley tutelarista en ese tiempo, y lejos de justamente deslegitimarla, lo que hace es legitimarla, ¿no? Y a partir de ahí justifica la aplicación de la doctrina tutelarista. Por lo tanto, lo que pudo haber sido ahí un inicio, ¿no? de este garantismo en materia de justicia para adolescentes en nuestro país, si hubiésemos sido punta de lanza incluso en Latinoamérica, bueno, pues nos estabilizamos un poco en esta doctrina tutelarista bajo esta ley aplicable en ese momento histórico. ¿Cómo que en qué año fue esta situación? Fue previo al 2005, me imagino, sí. ¿no? Claro. Sí. Claro está. Sí, fue previo al 2005, fue más o menos por los años 50, ¿no? Cuando justamente se aplica esta resolución, la Suprema Corte conoce de este amparo a lo que se le conoce también como la doctrina Castañeda, en donde lo que hace la Suprema Corte es, en su sentencia, legitimar la doctrina tutelarista de la patria potestad, estableciendo la facultad del Estado de actuar subsidiariamente en lugar del padre de familia. Bueno, por lo que nos estás platicando, pues este problema que se tenía de procesal y poco garantista para los adolescentes era un problema globalizado. Sí. ¿Cuándo empiezan a cambiar estas leyes en los distintos países? Ya no en México. Digo, en México ya me has platicado varias veces de cómo se han ido haciendo los esfuerzos para hacer los cambios en la legislación. Pero, ¿cómo ha funcionado en otros países? También me hablabas un caso de Estados Unidos que también me pareció pues sorprendente. Interesante. Y saber si nosotros vamos alineados o vamos llegando tarde, ¿no? Sí, bueno, pues yo creo que el punto de lanza justamente de esta reforma a las leyes que también se les llama por Mario Beloff las leyes de segunda generación y por Emilio García Méndez, es la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989. Aunque también es importante que hay legislaciones o normatividad internacional anterior a la convención, ¿no? Como por ejemplo las reglas de Beijing, ¿no? Las reglas de Beijing son anteriores a la convención, y las reglas de Beijing ya establecían reglas mínimas de administración de justicia para adolescentes, ¿no? Por lo tanto, ya veníamos justamente en materia internacional tejiendo este sistema internacional de protección a los derechos, primero del niño, niña y adolescente, y específicamente en materia de adolescentes en conflicto con la ley, desde, por ejemplo, las reglas de Beijing de 1985, ¿no? Entonces, justamente yo creo que sí,
el evento que internacionalmente marcó el antes y el después al introducir a partir de este documento lo que llamamos como normas de segunda generación en la doctrina por Emilio García Méndez y por Mari Belov, es concretamente la Convención Internacional de los Derechos del Niño de 1989. A partir de ahí, todos los países se van alineando. Exactamente. Sofía, tenemos que hacer nuevamente una pausa, pero regresamos. Gracias. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas y en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy les recuerdo que estamos hablando del debido proceso y la justicia para adolescentes y nos acompaña la doctora Sofía Cobo. Sofía, quisiera que, pues ya hablamos de las funciones del sistema, ya hablamos mucho de las legislaciones. Ahora quisiera que habláramos de cuáles son los principios rectores adoptados en el proceso y en el sistema de justicia penal para adolescentes. Si te parece bien, hablamos de algunos porque ya hemos tocado, algunos son como 20, hablamos del interés superior. Y quisiera que me platicaras de algunos más. La responsabilidad también lo hablábamos. Y que me dejes al final la justicia restaurativa. Ese para el final. Pero platícame, por ejemplo, ¿en qué consiste la integralidad, indivisibilidad e interdependencia como principio del proceso? Bueno, primero que nada, sí es importante considerar que en estas leyes de corte garantista, la primera parte de estas leyes se deben de fincar, ¿no?, justamente en principios que van a ser los que se van a garantizar durante el desarrollo de todo el proceso. Por lo tanto, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes lo hace muy bien, ¿no? Se establece en un momento determinado, en la primera parte de su ley, el establecimiento, que es la parte sustantiva, el establecimiento de estos principios. Okay. Por eso son más principios que en el sistema acusatorio. En el sistema acusatorio son 5 principios. Sí, sí. Y acá son más porque son especiales, son trato especial para adolescentes. Justo lo que te comentaba desde el principio, ¿no? El procedimiento reforzado, ¿no? Porque se habla en base al principio de autonomía progresiva, que es uno de ellos, que para mi gusto el de interés superior, el de protección integral y el de autonomía progresiva deben de ser los principios en los que se sustente todo el sistema, ¿no? ¿Nos podrías platicar qué es el principio de autonomía progresiva? El principio de autonomía progresiva, por ejemplo, hace ratito te puse un ejemplo en el artículo 18 constitucional, establece cómo la segmentación por edades de los adolescentes en base a que la autonomía progresiva, o sea, la capacidad que tiene un ser humano de ser autónomo, ¿no?, es progresiva de acuerdo a su edad, en base a la psicología evolutiva o a la psicología del desarrollo. Se reconoce que cualquier ser humano desde que nace hasta que muere tiene una progresividad en su autonomía, ¿no?, en su conducta, lo que podríamos decir en su madurez, ¿no? Entonces, desde que naces totalmente dependiente de tus padres, ¿no?, y mueres, ¿no?, porque finalmente es un círculo, también dependiente de un adulto, ¿no?, en un momento determinado, si llegas a una edad ya en senectud, ¿no? Entonces, sí es importante que el principio de autonomía progresiva se establezca en el sistema integral, porque no puede ser tratado de la misma forma un adolescente, por ejemplo, como lo hace el 18 constitucional, de 12 o 13 años, con un adolescente de 14 a 17 años, ¿no? Ahí concretamente se establece esta segmentación por edades, que también lo hace la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes al establecer una segmentación por grupos etarios, y habla de 3 justamente grupos en los que segmenta
este desarrollo evolutivo, ¿no? Esta madurez, esta psicología del desarrollo. Y bueno, el principio de interés superior, que habla justamente, que también se le llama principio de prioridad absoluta, que habla justamente de que los derechos del niño, niña, adolescente son considerados por encima del adulto, porque se considera a los niños, niñas, adolescentes como sujetos en desarrollo, por lo tanto tenemos que garantizarles sus derechos de manera reforzada, ¿no? Y el principio de protección integral, que también lo hemos platicado mucho con respecto a que debemos de conocer la integralidad del ser humano, ¿no? Del adolescente como un ser integral, pero también visto desde un enfoque orgánico, es decir, que debemos de transversalizar, como tú lo dijiste muy bien hace ratito, esta especialidad en el sistema desde la prevención hasta la ejecución de las medidas sancionadoras. Estos son principios, perdón, sí, no, está bien. Estos son principios que se podrían, entre muchos otros, que se podrían conocer principios de corte sustantivo, principios del sistema. Y la ley nacional distingue entre los principios de corte sustantivo, que son los principios generales del sistema, con los principios de corte procedimental, ¿no? Que son los principios del procedimiento, ¿no? Generales del procedimiento. Estos principios, bueno, pues empezamos concretamente con los mismos del sistema acusatorio adversarial, ¿no? Que habla justamente de la publicidad, bueno, que ojo, en materia de justicia para adolescentes la publicidad debe estar limitada, porque justamente en materia de niños, niñas y adolescentes se tienen que proteger su identidad. Por lo tanto, el principio de publicidad en materia de justicia para adolescentes es excepcional. Es decir, las audiencias van a ser orales solamente en el caso de que el adolescente lo solicite y se conozca por parte de la autoridad jurisdiccional esta razonabilidad y este conocimiento informado del adolescente de que quiere, ¿no? Y asume el que la audiencia sea pública. Entonces solamente a petición o con consentimiento del adolescente. Y siempre y cuando, ojo, es importante decirlo, el juez previa a la audiencia le pregunte directamente al adolescente que si su consentimiento fue informado. Por ejemplo, en el principio de celeridad procesal, ahí está también este principio contemplado. ¿Quiere decir que los procesos de justicia en el sistema de justicia para adolescentes son más rápidos que en el otro? Porque digo, también estás en el sistema de justicia penal acusatorio, en el tradicional, no en el de adolescentes, también se contempla que sean, bueno, pues más rápidos los juicios. Sí, sí. Pero en el caso de los adolescentes tienen que ser, o debe de ser, ¿más rápido aún? Sí, claro. Yo creo que sí, ¿no? En base justamente a estas garantías del debido proceso diferenciado en materia de justicia para adolescentes, el procedimiento penal en materia de justicia para adolescentes tiene que ser todavía más corto, ¿no? Los términos deben de ser más breves y esto se refleja en todo el procedimiento. Si vemos la parte justamente, como tú lo decías, la parte procedimental de la ley nacional establece tiempos mucho más cortos entre una etapa y otra con respecto a la justicia para adultos. Podríamos también hablar de dos principios y saber cuál es la diferencia entre uno y el otro. Se habla de reintegración social y familiar y también se habla de reinserción social, que es, bueno, un término mucho más conocido y del que hemos hablado más. Pero, ¿cuál es la diferencia entre reintegración familiar y social y la reinserción social? Ok, bueno, el principio de reinserción social es nuevo en materia de justicia para adolescentes. La reforma del 2005 al 18 constitucional establecía solamente como fin del sistema integral de justicia para adolescentes la reintegración social y familiar del adolescente. La reinserción es el principio o el fin del sistema penitenciario para adultos en base al 18 constitucional. Y justamente en esta última reforma, la reforma del 2015 al 18 constitucional, se aumenta la reinserción social, además de la reintegración social y familiar del adolescente en materia de justicia para adolescentes. Un poco la lógica, quiero entender, del legislador al integrar la reinserción social es establecer que en términos generales, ¿no?, obedecen en materia de justicia para adolescentes los mismos fines que en materia de justicia para adultos.
pero justamente este plus que se le da, que es la reintegración social y familiar, establece justamente un trato diferenciado en la finalidad de las medidas aplicadas a los adolescentes con respecto a los adultos, considerándolos como sujetos en desarrollo y considerando a la familia como la base de la organización social. Perfecto. Dentro de, bueno, no vamos a hablar de todos, pero quisiera tocar dos más. Uno, el carácter socioeducativo de las medidas, que también ya habíamos hablado un poquito de esto, pero ¿cuál es la importancia de este principio en el sistema de justicia para adolescentes? Para adolescentes. Estos principios, yo siempre he dicho, son los principios de las medidas sancionadoras. Son específicamente principios que deben de regir a la hora de individualizar las llamadas medidas sancionadoras en materia de la ley. En materia de la Constitución se les llaman medidas de orientación, protección y tratamiento. Este principio, que es justamente el principio de el carácter socioeducativo de las medidas. Socioeducativo de las medidas, gracias, va íntimamente vinculado con la teoría del constructivismo, ¿no? En pedagogía, ¿no? En donde se considera en base al principio de autonomía progresiva. Por eso hablamos de un sistema, ¿no? Porque la integralidad del sistema, que me decías hace ratito, es que hace interdependientes a todos los principios armónicos, tanto a los principios sustantivos como a los adjetivos, tanto a los principios dogmáticos como a los procedimentales, y en este caso es un reflejo de ellos, ¿no? A ver, no podemos hablar de un principio socioeducativo si no hablamos o no consideramos que el adolescente es un sujeto diferenciado en base al interés superior, y si no consideramos al adolescente en base al principio de autonomía progresiva como un adolescente que va madurando, ¿no? Va evolucionando psicológicamente a través del tiempo. Por lo tanto, lo que queremos hacer en base justamente a estos principios que consideran al adolescente como un sujeto en desarrollo, y en esta teoría pedagógica del constructivismo, es formar ciudadanía adulta, responsable y respetuosa de los derechos humanos propios y ajenos. Por lo tanto, yo creo que este carácter socioeducativo de las medidas va íntimamente vinculado con estos principios. Perfecto, Sofía. Por último, dentro de estos principios, quisiera que habláramos ahora sí de la justicia restaurativa. Lo dejé al final porque sé que también dedicas un capítulo, una parte de tu libro al tema de la justicia restaurativa para adolescentes. Platícanos de este principio y por qué le das un poquito más de enfoque o importancia a este principio. Bueno, desde el año 1985... la Asamblea General de la ONU recomienda a todos sus países miembros adoptar justamente mecanismos de justicia alternativa, ¿no? En este caso, justamente sabemos que los mecanismos de justicia alternativa van de la mano con la denominada justicia restaurativa. La justicia restaurativa es esta respuesta, en este caso específico, al delito, una respuesta diferenciada, en donde el Estado trata de que en base al principio de mínima intervención, ¿no? Y de necesidad, no tenga que responder siempre por medio de una vía jurisdiccional, sino por una vía alternativa a la jurisdiccional. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Y es de todo sabido, que un proceso jurisdiccional, y más en un adolescente que apenas está formando su desarrollo, está formándose, el procedimiento impacta mucho más, ¿no? Es mucho más vulnerable el adolescente con respecto al adulto. Si además consideramos que muchos de esos adolescentes ya venían vulnerables, ¿no? Ya venían sin familias o sin familias estables, o eran discriminados o victimizados, ¿no? Podemos considerar que tenemos que tener un tratamiento diferenciado con respecto al adolescente, y en concreto la justicia restaurativa como una respuesta evolutiva al delito, como una respuesta alterna, en donde trata de no por la vía jurisdiccional realizar un procedimiento, sino por una vía alterna, ¿no? Paralela, le llamamos, que sería la justicia restaurativa, en donde no solamente el adolescente resuelve el conflicto o se enfrenta ante una autoridad jurisdiccional, sino que el adolescente en conjunto con la víctima y, por qué no, con un representante de la sociedad, trata de resolver el conflicto en base a una cohesión social, en base justamente lo que se dice a restablecer el tejido social. Podemos, yo creo, considero, lograr mucho más
que lo que se podría lograr judicializando el conflicto, ¿no? Por una vía alterna en donde los realmente involucrados tratan de resolver de raíz, de fondo el conflicto. Entonces, todas estas salidas alternas, ¿no? al procedimiento y estos mecanismos de solución alternativa de conflictos son una respuesta eficaz, ¿no? a el conflicto. Pues me llama la atención y no te había preguntado que hasta ahora hablamos de la víctima en el caso de justicia para adolescentes. Sí. Cuando hablamos del sistema de justicia penal acusatorio es como la gran novedad, ¿no? El que se incluya a la víctima, que la víctima se vuelve parte dentro de los procesos. ¿También dentro del sistema de justicia para adolescentes la víctima está contemplada? Sí. La víctima, y bueno, aquí también hay que considerar que en muchos de los casos la víctima además es menor de edad, ¿no? Entonces sí, la víctima es parte importante en el procedimiento de justicia penal para adolescentes, está establecido en la ley nacional y sabemos que la Ley General de Víctimas también considera un grupo en especial condición de vulnerabilidad a los niños, niñas y adolescentes, y en concreto a los adolescentes en conflicto con la ley. Entonces también la Ley General de Víctimas transversaliza estos derechos de los menores al interior de un procedimiento jurisdiccional. Sofía, platícanos brevemente cuáles son los retos que tiene la justicia penal para adolescentes. Bueno, pues son muchos, ¿no? Y el tema es justamente la aplicación, la implementación de esta nueva ley. Esta ley, bueno, pues como tú lo dices, es una ley que además de tener una implicación a nivel nacional, es una ley integral que no solamente prevé un procedimiento penal diferenciado, sino también una política pública en materia de prevención del delito, también una individualización de las medidas diferenciada a los adultos y una ejecución de las medidas sancionadoras también diferenciada en base justamente a este sistema integral de protección a la infancia. Por lo tanto, yo creo que la implementación, concretamente en este caso, es muy importante el tema de la capacitación, ¿no? Y de la especialización de los operadores del sistema, de los operadores visto desde el Ministerio Público especializado, y eso es lo que traté yo de hacer justamente con este libro, tratar de crear una guía, ¿no? Una guía de análisis para los operadores del sistema, desde la gente del Ministerio Público hasta el juez, hasta el defensor, hasta el asesor jurídico de la víctima, y por qué no decirlo hasta del mismo adolescente, que conozca sus derechos, que conozca el desarrollo de su procedimiento a partir de un libro, que es lo que traté yo de hacer o de reflejar bajo estas líneas, ¿no? Y hablar de no solamente los principios y de los derechos, sino también de las garantías como mecanismos de protección a derechos humanos de los adolescentes en conflicto con la ley. Por lo tanto, yo creo que el gran reto de la implementación es la capacitación vista desde el enfoque de la especialización, y bueno, pues es importante también considerar todo lo que viene, ¿no? En relación con la implementación de una ley, que es, bueno, desde la capacitación y la especialización del recurso humano hasta los recursos materiales, ¿no? Que es importante establecerlo también. Sofía, te agradezco muchísimo. Nuestro tiempo se terminó, pero al auditorio los invito a que estén pendientes de la publicación. Les repito el nombre, se llama Debido Proceso y Justicia Penal para Adolescentes. Es una publicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Sofía, muchísimas gracias por haber venido. A ti, Luz, muchas gracias. Al auditorio los espero la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales.